Mi nombre es Jordi Cañas y tengo el honor de ser el jefe de misión de seguimiento electoral de la Unión Europea, Guatemala 2025, y responsable del desempeño de los trabajos de esta misión que se ha desarrollado en Guatemala en las últimas 3 semanas, encabezada y liderada por un equipo de expertos que tengo aquí a mi alrededor, que son mis compañeros Idoia Aranceta y Alexander Gray. Hoy hacemos la presentación preliminar del informe definitivo que será público en aproximadamente 2 semanas. Esta misión, como su propio nombre indica, analiza la implementación de las 26 recomendaciones, 9 de ellas prioritarias, para posibles reformas de futuros procesos electorales incorporadas en el informe definitivo de la misión de observación electoral de Guatemala 2023, organizado por la Unión Europea, que presentamos en este mismo lugar el 13 de noviembre de 2023. Bueno, pues hasta la fecha, de las 26 recomendaciones del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en 2023 en Guatemala, tengo que decir que desgraciadamente no se ha implementado ninguna. O sea, de 26, ninguna. A pesar de ello, se han producido algunos avances en 3 de ellas. Yo diría en 2 más 1, pero bueno, en 3, que en el fondo suman lo mismo, aunque no es igual. Ahí hemos tenido buenas diferencias, pero vamos a darle la razón a Idoia. De 26, 0 y avances en 3. A pesar de ello, y después de hablar mucho con los diferentes operadores políticos y también técnicos, judiciales y electorales, creemos que existe la voluntad de reanudar un diálogo para implementar las reformas prioritarias que respondan a recomendaciones a tiempo para su aplicación en el año 2027. Este yo creo que ha sido un poco el mejor dato o la mejor información que nos llevamos de estas semanas, que a pesar de las dificultades, a pesar también de las dificultades que tienen la implementación de algunas recomendaciones. Recordemos que la modificación de la ley electoral y de partidos en Guatemala requiere 2/3 del Congreso, que requiere después de una autorización del Tribunal Constitucional, que algunas modificaciones constitucionales también requieren 2/3 del Congreso y que somos conscientes de que en un contexto político atomizado y con seguramente agendas legislativas que no incorporan la reforma electoral y de partidos como sus prioridades es difícil, pero entendemos que 18 meses después de un contexto tan convulso y que ha derivado en una situación política como mínimo fragmentada y no sé si explosiva, pero sí como mínimo excitada, es difícil implementar con estas mayorías reforzadas algunas de las recomendaciones. Sin embargo, algunas de las recomendaciones que eran de índole muy técnico, muy administrativo, y que recaían especialmente el Tribunal Supremo Electoral, no ser implementado probablemente por una parálisis del órgano que también denunciamos en nuestro informe. En segundo lugar, queremos decir que la proliferación de casos contra el Tribunal Supremo Electoral, promovidos por los operadores de justicia, principalmente el Ministerio Público, han afectado seriamente la funcionalidad del órgano electoral y, en consecuencia, la planificación de las elecciones de 2027 y la implementación de las recomendaciones que les decía. Es decir, algunas recomendaciones que hubiese sido sencillo implementar, como les decía técnicamente, el contexto que vive el Tribunal Supremo Electoral pues ha hecho difícil su implementación. Como decía, hay que recordar que el Ministerio Público continúa su estrategia de intimidación, que tiene como objetivo amedrentar a los actores y operadores políticos, jurídicos, miembros de la sociedad civil, observadores electorales, responsables de los pueblos ancestrales, periodistas y, en definitiva, todo aquel que sea un defensor del marco democrático en Guatemala. La intención es clara: extender el miedo a consecuencias penales que paralicen, silencien a los defensores de la democracia. En tercer lugar, los conflictos internos entre la presidencia del TSE y los magistrados suplentes han limitado también el funcionamiento normal del Pleno de Magistrados y, por ende, la emisión de instrucciones operativas que permitan avanzar tanto en el cumplimiento de las funciones de la autoridad electoral como en las propias recomendaciones. Después, en cuarto lugar, las elecciones de los principales órganos de control de poder en 2026, magistrados del TSE y de la Corte de Constitucionalidad, del Fiscal General y de la Contraloría General de Cuentas, constituyen una oportunidad para recuperar la normalización de la situación político-electoral del país. En quinto lugar, constatamos que Guatemala está atravesando una crisis profunda en su sistema de partidos políticos
Independientemente de su ideología o visión nacional, las organizaciones políticas muestran una debilidad ideológica, con estructuras precarias y una escasa conexión de sus cuadros electos y la ciudadanía. Esta debilidad se pone de manifiesto en la formación y desaparición continua de partidos políticos y el uso de partidos como meros vehículos electorales muchas veces. ¿Cuáles eran los problemas que analizó la Misión de Observación Electoral del 2023 y que quedaron reflejados en el informe? A título de resumen, ustedes, si quisieran desarrollarlo, podían encontrarlo en el informe presentado, como decía, en noviembre del 23, y que incorporaba como uno de sus elementos sustantivos y más importantes estas recomendaciones. Pero ¿cuál es el resumen de estas recomendaciones? ¿Hacia dónde se encaminaban? ¿Qué buscaban? ¿Y cuáles eran los ámbitos de desarrollo de las mismas? En primer lugar, determinaba que había un marco normativo difuso y de aplicación discrecional, que había una judicialización indebida del proceso electoral, que había un régimen de financiación vulnerable, que había una reducción de la confianza de la ciudadanía en las elecciones del Tribunal Supremo Electoral y que había una alta fragmentación del sistema de partidos políticos. Esto era un poco el contexto donde se desarrollaba el informe. ¿Y cuáles eran las principales recomendaciones del informe? Uno, el necesario fortalecimiento del marco legal electoral, el refuerzo de la independencia y capacidad del Tribunal Supremo Electoral, la mejora de la transparencia en el financiamiento político, el fortalecimiento del sistema judicial electoral, la garantía de la participación efectiva de los pueblos indígenas, la mejora del registro de votantes, la accesibilidad para personas con discapacidad, el fortalecimiento de la observación electoral, el desarrollo de la educación cívica y electoral y la prevención de la violencia electoral. Unas recomendaciones que buscaban fortalecer la democracia guatemalteca y mejorar la integridad de futuros procesos electorales.